Buenos días, presentamos en este video los principales unidades o temas que integran este curso de análisis estructural número 1. Para eso vamos a considerar una nave industrial y en particular este plano estructural longitudinal que se destaca en esta fotografía que corresponde a un pórtico de hormigón armado con relleno de mampostería en la mayor parte de su superficie. Bueno, ¿cuál es el problema, por ejemplo, para una estructura existente? Determinar si tiene el nivel de seguridad adecuado. Para eso vamos al reglamento, por ejemplo, el SIT-SOC 201, y nos indica que para asegurar en cuanto a resistencia que la seguridad es la adecuada, debemos verificar que la resistencia de diseño sea mayor a la resistencia requerida y, por supuesto, verificar también las condiciones del servicio que se consideran a través del cálculo de flechas o desplazamientos para un determinado estado de carga. Bueno, ¿cómo determinamos la resistencia de diseño? Que básicamente es la resistencia de diseño a flexión, phi por mn, a esfuerzo de corte, phi por b sub n, a esfuerzo axial, phi por p sub u, por p sub n, perdón, y a momento torsor, phi por T sub n, mediante los reglamentos de diseño para hormigón, acero, mampostería, etcétera, que se ven en otros cursos de la carrera. ¿Y cómo vamos a determinar la resistencia requerida? Es decir, el MU a flexión, el P sub U a corte, el P sub U axial, el T sub U a torsor, mediante el análisis estructural, que es la temática especial de este curso. Pero para poder hacer el análisis de estructural, que en este caso vamos a considerar solamente análisis de estructuras hiperestáticas y especialmente cuando trabajamos a mano mediante teoría de primer orden, necesitamos hacer el modelo de la estructura. Y el modelo de la estructura real es una representación como la que tenemos acá, donde es necesario justamente hacer el modelo de la geometría de la estructura, de los vínculos, es decir, cómo está unida al suelo, de los materiales que componen esta estructura, de las cargas que van a estar actuando sobre la misma y de las combinaciones de carga que van a tener que considerarse tanto para cuando se evalúa la seguridad por resistencia como cuando se evalúa el estado de servicio. Entonces, bueno, en base a este modelo y en todas estas consideraciones que estamos haciendo, nosotros vamos a hacer el análisis estructural considerando el comportamiento elástico lineal. Y bueno, ese análisis va a tener como resultado los efectos que estas cargas o esta combinación de cargas producen en este modelo. Y esos efectos, que es justamente el análisis estructural, bueno, se van a expresar mediante los diagramas de esfuerzo de corte, momentos torsores, esfuerzos axiales y torsores, y los desplazamientos, ya sea de toda la estructura y de algunos puntos en particular. Bueno, acá tenemos uno de los resultados del análisis estructural de ese pórtico en la consideración de cuando no se considera la mampostería, que es un requerimiento cuando esta estructura está sometida a acción sísmica. Y bueno, vemos mediante uno de los métodos que vamos a usar, que es el método de elemento finito, que es una técnica numérica que se resuelve a través de programas computacionales. Bueno, tenemos acá un resultado de ese análisis estructural que es este diagrama de momentos flectores, bueno, en un sector de este pórtico. Pero no solamente vamos a usar el método de elementos finitos para obtener este resultado del análisis estructural, sino también que vamos a utilizar métodos manuales. Pero en esos métodos manuales, como son métodos, bueno, más limitados que el método de elementos finitos, nosotros no vamos a tener estos diagramas en azul y rojo que hemos visto de aquel método, sino que simplemente vamos a obtener las acciones de extremo de barra. ¿Qué serían las acciones de extremo de barra? Refería al diagrama de momentos flectores. Bueno, ¿cómo son los momentos flectores en los extremos de la barra? Por ejemplo, acá en las columnas, que están identificados en segmentos verdes. O cómo son los momentos flectores en las vigas, en los extremos de viga, que acá están representados por un segmento amarillo. Entonces, cuando usamos métodos manuales,
solamente vamos a obtener las acciones de extremo. Lo que vamos a demostrar es cómo llegar a obtener esta suma de, bueno, en este caso matrices y vectores para llegar a calcular las acciones de extremos que queremos conocer con estos métodos manuales. Y bueno, básicamente para obtener estas acciones de extremos vamos a usar dos métodos. El método de la fuerza que vamos a estudiar en la unidad número 3 y el método de los desplazamientos que vamos a estudiar en la unidad número 4. Estos métodos tienen también su formulación matricial, que es simplemente, bueno, escribirlos de otra manera para que se puedan resolver estas acciones de extremos mediante operaciones de matrices. Y entonces el método de la fuerza tiene su formulación matricial, que se denomina método de la flexibilidad, y lo vamos a estudiar en la unidad número 5. Y el método de los desplazamientos, su formulación matricial se denomina método de la rigidez, que también lo estudiamos en la unidad número 5. Pero básicamente en estos dos métodos y sus dos formulaciones matriciales, lo que hacemos es determinar estas acciones de extremos, que son los segmentos verdes y amarillos que mencionábamos en la figura anterior o que está también aquí. Bueno, en particular cuando obtengamos estas acciones de extremo en el método de la fuerza, bueno, vamos a tener que calcular X, que son incógnitas estáticas, y para conocer estas incógnitas estáticas, bueno, va a ser necesario determinar ciertos desplazamientos y entonces, bueno, vamos a empezar la unidad número 2 justamente con el cálculo de desplazamiento, porque son los que después nos van a permitir obtener estas, en el método de las fuerzas, estas incógnitas estáticas, y a partir de esas incógnitas estáticas calcular las otras acciones de extremo que no las mencionamos ahora, pero que finalmente nos van a permitir las acciones de extremo de toda la estructura, que es lo que nosotros queremos hallar. Entonces, básicamente este curso tiene una parte que es bueno, el uso de programas computacionales para obtener los resultados del análisis estructural, que son estos diagramas de momentos flectores, corte, axial y torsor, más el tema de desplazamientos y deformadas de la estructura, y bueno, la forma de métodos manuales que nos van a permitir ejercitar y, bueno, y entender un poco más cómo son los resultados de este análisis estructural, que lo vamos a hacer entonces con este método de las fuerzas y método de los desplazamientos, que nos van a permitir solamente obtener acciones de extremo. Y bueno, estos métodos también los vamos a expresar en forma matricial. Así que hay dos unidades dedicadas a obtener acciones de extremo mediante estos métodos, una tercera unidad dedicada a lo mismo pero en forma matricial, y una, que es la unidad número 5, y una unidad que viene ahora, que es el cálculo de desplazamiento que hacen falta para el método de la fuerza, específicamente que lo hacemos en la unidad número 2. Así que bueno, sobre esto vamos a hablar principalmente desde la unidad número 1 hasta la unidad número 5 en este curso de análisis estructural 1. Gracias.